Para el crecimiento y desarrollo de las plantas hay muchos factores que influyen: el suelo, el ambiente, la temperatura, los nutrientes, pero ciertamente hay un factor que resulta determinante para la supervivencia, desarrollo y crecimiento de la planta. Es la presencia de la luz solar, porque es lo que permite que la planta realice el proceso de fotosíntesis. Muchas plantas nacen en condiciones poco favorables y mueren. Sin embargo, para las plantas de exteriores, la búsqueda de esta luz y el encuentro con esta luz resulta tan fundamental que muchas veces las obliga a realizar maniobras de adaptación, de flexibilización, y esto es lo que hace que en una misma especie de árbol o de planta podamos encontrar formas abismalmente distintas. A veces formas chatas, anchas, altas, con pocas hojas, con muchas hojas, las hojas viendo para un lado, para el otro, algunas con la fortuna de contar con flores y con frutos. Y siempre una porfiada ramita que, a pesar de la adversidad, busca asomarse a la luz y, a pesar del mal pronóstico, crece y se desarrolla como un árbol grande. Muchas veces estos cambios que se dan en las plantas también tienen que ver con algunas fracturas. A veces el árbol pierde alguna rama, le cae un rayo, hay algún incendio y nuevamente la naturaleza resiliente hace una maniobra de adaptación y hace que este árbol tome una nueva forma para otra vez adaptarse y sobrevivir y desarrollarse. Los seres humanos en muchos sentidos somos similares a las plantas, y uno de esos sentidos es que definitivamente, al igual que ellas, perseguimos la luz para lograr nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Solamente que en el caso nuestro no buscamos la luz solar, buscamos otra luz distinta. Buscamos la luz interna que cada uno y cada una de nosotros tiene. He sido testigo de esto a lo largo de mi experiencia como psicóloga, que es mi vocación, que es mi pasión, y a lo largo de esa experiencia he podido acompañar a muchísimas personas en sus procesos individuales y también en procesos grupales. Las he visto caerse, levantarse, pasar por la oscuridad, desarrollar eso lindo que llamamos resiliencia, que no es más que la capacidad de ver a la adversidad a los ojos y dejarnos transformar ante ella. Y estas capacidades, estas destrezas de poder atravesar por nuestra propia oscuridad para encontrar la luz, son definitivamente la base de esas destrezas de la inteligencia emocional, de las que hemos hablado mucho. El poder conocerse a uno mismo, el poder autogestionarse, son la base de rasgos y destrezas tan importantes como la empatía, la capacidad de influenciar positivamente a las otras personas, y una palabra que últimamente hemos utilizado muy a la ligera, el liderazgo, que resulta tan fundamental repensarlo en los tiempos en los que nos encontramos. Ok. Y bueno, debo de contarles que yo también, a nivel personal, he atravesado por mi propia oscuridad. De repente, cuando recibí esta invitación tan importante y me sentí tan honrada de poder presentarme ante ustedes, pensé también en mi propia oscuridad como persona. A veces me ha tocado atravesar esta oscuridad por mis propios conflictos, por mis propios temas internos. Y sí, los psicólogos también atravesamos por conflictos, aunque exista el mito de que no. Otras veces la vida me ha puesto de frente a la adversidad y me ha transformado increíblemente, porque a pesar de que el dolor no nos gusta, el poder de transformación que traen los acontecimientos que son adversos a nuestras vidas es un poder increíble, que no hay nada más que lo tenga. La primera de esas ocasiones fue a mis 17 años, cuando en un accidente de tránsito inesperado, inaudito, desgarrador, injusto, perdí a mi hermana Isabel, a quien cariñosamente le llamábamos Isa. Ella tenía 14 años y yo tenía 17. Isa era mi cómplice, mi amiga, mi hermana,
y hermana del alma también. Estaba en mi primer año de universidad y eso definitivamente no solo hizo que me quedara en absolutamente todas las materias en ese primer año, sino que también hizo que me abrazara y que me agarrara fuerte a mi sueño, que era estudiar psicología y que era el camino que tenía que recorrer. Más adelante, nuevamente, de forma inusitada, cuando uno piensa que estas cosas pues no deberían de pasarle a nadie, la muerte me volvió a ver nuevamente a los ojos, esta vez a través de la pérdida de mi primer hijo, Ignacio, quien quiso venir al mundo demasiado pronto, a las 23 semanas de gestación. En ese momento no hubo nada que hacer, no lo pudimos salvar y nuevamente la adversidad me vio a los ojos y me llevó a atravesar un camino muy oscuro, uno de esos caminos que solo uno sabe porque lleva la procesión por dentro, pero definitivamente un camino de transformación y de crecimiento personal. Por último, y con esta belleza de mirada de ojos azules, la vida me trajo otra experiencia dura que después se transformó en resiliencia, en elección, en ganas de abrazar el mundo y la vida, y fue el embarazo y nacimiento de mi hijo Julián, quien al igual que su hermano, quiso venir al mundo demasiado pronto, otra vez a las 23 semanas. Pero esta vez la cosa fue diferente, y gracias a Dios, al universo y a un equipo de profesionales en salud del Hospital Calderón Guardia, a quienes les estaré infinitamente agradecidas, pudimos salvar la vida de mi hijo Julián, que por cierto quiere decir árbol de raíces fuertes y profundas. Julián cumple 10 años, ahora en diciembre, y definitivamente ha sido un maestro y sigue siendo un maestro para mí en el día a día. No solo un maestro de haber elegido la vida, sino de poder elegir, de la posibilidad que tenemos los seres humanos de elegir, aunque nuestra circunstancia sea adversa, el poder mirar la realidad con otros ojos. Y esto no quiere decir, porque últimamente lo hemos escuchado muchísimo también, no quiere decir positivismo tóxico. De repente no es solamente al mal tiempo buena cara y póngase una sonrisa en la cara y no pasa nada. Quiere decir que los seres humanos somos esencialmente emocionales y que las emociones que a veces queremos tapar, la rabia, el miedo, la culpa, la tristeza, tienen una función y es una función primordial. Y cuando somos resilientes no quiere decir que no nos vayamos a caer, quiere decir que nos caemos con todo y nos raspamos y nos chollamos las rodillas, pero luego nos levantamos con coraje y tomamos la elección de ver de qué forma queremos ver esa situación. Porque bien sabemos todos que estamos aquí presentes, que hemos atravesado por la adversidad, que el dolor es inevitable, es parte de la experiencia humana, pero la postura que tomamos frente a ese dolor es fundamental. Y dentro de eso hay una habilidad que comencé a aprender desde que estaba muy chiquita y cuando la estaba aprendiendo, pues no era consciente de la gran importancia que tenía. Y era la habilidad de convertirme en una aliada de mí misma y además de eso, la habilidad de autoinfluenciarme. Pasamos con nosotros mismos todo el tiempo, pasamos conversando con esa voz interna todo el tiempo. Cuando estamos despiertos, inclusive cuando estamos dormidos, a veces en un pequeño momento de la noche, cuando nos despertamos, ya estamos en esa conversación interna. Entonces el preguntarnos, ¿cómo es esa conversación? ¿Cómo son las cosas que me digo a mí mismo o a mí misma y cómo influyen en la forma de ver la realidad y en la persecución de esa luz interna que a veces trae resultados que son evidentes en el entorno, en mi realidad, en mi construcción y otras veces son triunfos silenciosos que solamente la persona sabe, pero los lleva con una enorme satisfacción por dentro. Esta posibilidad de autoinfluenciarme vino a mí desde que yo era muy chiquita, como les estaba contando, gracias a la influencia de quien fue para mí una figura paterna, un gran maestro, un amigo, un mentor, que fue mi abuelo materno, el doctor Mario Alvarenga, que se dedicó durante más de 50 años no solo a atender en medicina interna, sino a formarse
y aplicar la herramienta de la hipnosis clínica en miles de personas que acudían a su consulta. No se asusten, no los voy a hipnotizar, no tengo ningún péndulo en la bolsa. Podemos hablar de esto de forma segura. La hipnosis es un tema para mí apasionante, no solamente porque nació conmigo cuando yo iba a nacer, mi parto fue programado con hipnosis, la bajada de la leche con hipnosis, el dolor de cabeza con hipnosis, el examen, quitarme la alergia con hipnosis, sino que más adelante se convirtió en la razón fundamental para que yo eligiera una carrera como psicología, porque sabía que iba a poder aplicar una herramienta que era poderosa, en la que iba a poder no solamente influenciar positivamente a otras personas, sino lo más importante, enseñar a las personas a influenciarse a sí mismas, a ser elementos de valor para su propia experiencia, porque eso es precisamente lo que logra la hipnosis, ser un agente de valor para programarme y para sacar en mí mi máximo potencial para estar mejor. La hipnosis, a pesar de que ha sufrido muchos mitos a lo largo del tiempo y muchos malos entendidos, realmente es una técnica que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero contamos con prácticas hipnóticas desde el principio de la civilización. Más adelante se estructuró como una técnica y en 1820 comenzó a llamarse hipnosis. Parte de la sugestión, no de una orden. Una sugestión es una sugerencia que si yo me hago a mí misma o le hago a otra persona, tiende a ser real. Y si ustedes analizan un momento, la mayoría del lenguaje interno que tenemos es muy sugestivo. Por ejemplo, cuando tenemos un dolor y comenzamos a pensar, ay, me está doliendo, ay, me está dando, ay, se me está aumentando. De repente nos estamos sugiriendo un montón de cosas que hacen que esa sensación, que en ese momento es desagradable, se haga muchísimo más grande. La hipnosis no es fantasía. Gracias. La hipnosis no es fantasía, la hipnosis tiene un efecto sobre la forma en la que funciona el cerebro y ustedes saben que nuestro cerebro funciona en base a vibraciones eléctricas que en el electroencefalograma se miden en hercios. Cuando estamos en estado de vigilia, en nuestro estado, en el cable 220, ¿verdad? En el día a día, atajando las bolitas, estamos en un estado que se llama la frecuencia beta. Y en ese estado constantemente estamos pensando y estamos encontrando la forma más eficiente de responder a nuestro entorno. Cuando nos dormimos podemos experimentar dos tipos de ondas distintas, la frecuencia zeta, que corresponde al sueño superficial, y la frecuencia delta, que corresponde al sueño profundo. Sin embargo, hay una zona que se llama la frecuencia alfa, por la que atravesamos de forma cotidiana. Así no hayamos experimentado una hipnosis formal, constantemente estamos entrando en estados de hipnosis y en estados de sugestionabilidad. Y tal vez ustedes se van a sorprender, pero esto se llama el trance cotidiano de todos los días. ¿Cuándo nos pasa? Cuando nos quedamos idos, cuando soñamos despiertos, cuando meditamos, cuando hacemos oración con devoción y en una situación muy particular, cuando hacemos algo de lo que realmente disfrutamos. Es por eso que se nos pasa el tiempo tan rápido cuando estamos disfrutando las cosas que hacemos, porque en ese momento nuestro cerebro se adapta y funciona de una forma distinta. La mente en alfa es más receptiva, más flexible, más amplia, más orientada a la búsqueda de soluciones que no son convencionales. Y esa es una de las virtudes de la autoinfluencia. La hipnosis a nivel mundial ha ido desarrollándose y ha ido, perdón, al revés, para atrás, okay, no, esa, okay. Y ha ido demostrando su eficacia en diferentes áreas de la medicina, de la psicología. Hay evidencia científica que respalda el uso de la hipnosis en temas como, por ejemplo, el dolor crónico agudo, en temas como el tabaquismo, que ha sido un tema que nos ha sido tan trabajoso de encontrar un abordaje que sea efectivo, síndrome de colon irritable, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, depresión. ¿Qué es lo que hace la magia? No es realmente la hipnosis, es la capacidad que tenemos como individuos de poder tomar esa sugestión o esa influencia que aparentemente viene desde afuera y hacerla nuestra. Y bueno,
para ir finalizando, ahora sí, ok, para el otro lado. Para ir finalizando, yo quisiera dejarlos con algunas preguntas. ¿De qué manera me influencio a mí mismo o a mí misma? Si mi mente fuera un jardín, ¿qué quisiera eliminar de ese jardín? ¿Qué quisiera mantener? ¿Qué plantas nuevas quisiera plantar? ¿Y de qué manera quisiera florecer? Muchas gracias.